Muy buenas tardes. Quiero empezar dando la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando en esta primera sesión de Triodos Live en el año 2022, que es ya la tercera dentro de este ciclo de encuentros virtuales. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras en este espacio de diálogo que Triodos Bank ha puesto en marcha para reflexionar sobre la necesidad que tenemos entre todos y entre todas de crear una nueva economía más verde, pero también más sostenible, más robusta. En definitiva, crear una nueva economía que tenga un impacto transformador, que sea capaz de transformar todo aquello que ya sabemos que hay que cambiar para poder vivir en un entorno más sostenible y para poder vivir mejor todos y todas, que en definitiva de eso va la sostenibilidad. Quería presentaros, para comenzar, a la persona que nos va a acompañar esta tarde para hablar sobre economía cero neta, luego veremos a ver lo que es esto, y que es nada menos que Miquel García Prieto, director general de Triodos Bank en España. Miquel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Cristina, muy buenas tardes y también muchas gracias a ti por acompañarnos y por ese enorme esfuerzo que estás haciendo en estos tiempos por comunicar y divulgar sobre los desafíos importantes que tenemos sobre la mesa. Gracias por acompañarnos también esta tarde. Pues muchísimas gracias, Miquel. La verdad es que es un esfuerzo que muchos estamos haciendo, con muchas estamos haciendo, y cada vez más, y todos empujando en una dirección cada vez más similar, ¿no? Lo cual quiere decir que esto tiene todas las pintas de avanzar con la velocidad que requiere, que no es fácil. Pero efectivamente los avances yo creo que son importantes. Bueno, no queremos que esto sea una conversación a dos. Podríamos estar aquí tertuliando, charlando, Miquel y yo, pero queremos que esto sea un espacio abierto de diálogo. Creemos que será mucho más enriquecedor si lo construimos entre todos y entre todas. Así que un segundito de atención. Si miráis al lado derecho de vuestra pantalla, veréis que hay una barra donde se encuentran una ventanita que pone Q&A. Bueno, pues ya habréis adivinado que ese es el sitio donde podréis ir compartiendo vuestras preguntas, comentarios, etc. Desde ahí nos podéis hacer llegar todo aquello que queráis que comentemos a lo largo del evento. No esperéis al final del evento. Conforme la conversación vaya transcurriendo, iremos dando cabida a esos comentarios que vayáis compartiendo con nosotros, siempre que tengan sentido en el marco de la conversación. Y de esa forma hacemos también un diálogo mucho más fluido. Nuestras compañeras que facilitan la parte técnica nos las irán pasando, nos las harán llegar y de alguna forma todo esto construirá una conversación colectiva que ayudará muchísimo más a enriquecer el encuentro. También os preguntaremos a lo largo de la sesión sobre algunas cuestiones concretas. Lo iremos comentando, iremos lanzando un par de preguntas en forma de encuesta sobre temas que tienen que ver con lo que vamos a tratar. También saldrán en la barra derecha de la pantalla, por lo tanto os recomendamos que tengáis esa barra activada y desde el penúltimo símbolo podéis desplegar las encuestas y os avisaré cuando las lancemos y votar sobre las opciones que queráis. De esa manera también podemos conocer un poco más acerca de las sensaciones, de las impresiones o de las ideas que se van generando alrededor de todo esto. Y, por supuesto, la conversación tendrá su reflejo también en Twitter. Lo haremos a través del hashtag #AskOneToZero, #AskOneToZero, que es uno de los grandes elementos, uno de los grandes ejes que van a vertebrar esta conversación. Pero bueno, empezamos ya. Miquel, como te decía al principio, es un placer compartir este diálogo a través de Triodos Live, donde queremos entender bien y queremos profundizar acerca de esa idea de la economía cero neta. ¿Por qué se ha puesto de moda? ¿Por qué se está hablando tanto de ser cero neto? ¿Qué implica? A mí me gustaría que hiciéramos un esfuerzo en clave didáctico, porque si la economía siempre suele ser un tema que a veces es salido de entender, cuando hablamos además de conceptos nuevos y cosas que requieren saber un poquito de inversión, saber de qué hablamos cuando hablamos de impacto, etcétera, puede ser un poco más complicado. Así que yo me gustaría empezar por el principio, Miquel. ¿Qué es esto de cero? ¿Qué significa y qué representa la iniciativa? Pues sí, igual muchas veces la mejor forma de explicar las cosas es a través de ejemplos concretos, ¿no? Y explicando qué es #AskOneToZero, qué es esta iniciativa de Triodos, podemos ayudar a entender las cosas. One2Zero es el compromiso de Triodos para contribuir a este gran desafío, a mitigar este gran desafío que es el cambio climático. Y no es otra cosa que comprometernos a ser
cero neto en emisiones de carbono para el año 2035 y así alinearnos con ese escenario de París de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius. Sé que no empiezo por lo fácil, pero hablándolo por partes. Primero, este compromiso tiene una fecha y esa fecha es el 2035. Esa fecha habla de la urgencia de actuar para mitigar el momento en el que estamos, la evolución de ese incremento de la temperatura y el incremento de las emisiones. En Glasgow hemos visto que, digamos, el presupuesto que tenemos total de carbono para gastar y mantenernos dentro de un escenario sostenible ya lo estamos consumiendo y que necesitamos empezar a actuar ya y que, por tanto, necesitamos compromisos concretos y en un corto plazo de tiempo, que es el 2035. Comprometerse al 2050 ya no es suficiente. Este compromiso también lleva a otra parte, que es ser cero neutros. De cero neutros significa que vamos a hacer un esfuerzo por reducir las emisiones de carbono de todos los sectores en los que invertimos al máximo posible y en aquellas que no seamos capaces de reducir hasta el cero, compensarlas con otras actividades que sí lo hagan. ¿Cuál es el gran reto de esto? Pues empezar a actuar ya, empezar a reducir ya y no decir que compensaremos allá por el 2050 cuando ya probablemente sea demasiado tarde. Es también un esfuerzo por ser un ejemplo real de que las cosas se pueden hacer, ¿no? Igual que como banco hemos sido un ejemplo en las finanzas sostenibles de que se puede hacer banca de otra manera, queremos con esto invitar al resto de instituciones y a la comunidad económica en general a asumir compromisos en estos cortos plazos de tiempo. ¿Qué no es? Pues no es una afirmación gratuita, es un compromiso que vamos a corroborar y a verificar con una metodología que muchos de vosotros conoceréis, que es el Science Based Target, objetivos basados en la ciencia, que determinen que sí es efectiva y sí contribuye a ese compromiso global que tenemos todos en París. Y que no es, tampoco no es lo único que vamos a hacer. La visión de cómo las finanzas deben contribuir a la sociedad no solo es la visión de las empresas, sabemos que la sociedad necesita también seguir trabajando en la inclusión, seguir trabajando en la economía de los cuidados, seguir trabajando en la economía de la cultura y sí que tendremos que hacer un compromiso y un diálogo importante con estos sectores para que ellos hagan sus actividades neutras, pero por supuesto que tenemos que mantener esa visión holística de lo que está pasando hoy día y no podemos convertirnos en verde a costa de la inclusión o a costa de la cultura, que han sido en muchas ocasiones los grandes olvidados en todo este debate de los últimos. Clarísimo, Miquel. Vamos a profundizar un poco más en algunas de las ideas que has lanzado ya, pero antes me gustaría que hiciéramos ese primer lanzamiento de una encuesta que comentábamos al principio, que, como os decía, podéis ver en ese segundo botón de la barra de la derecha, empezando por abajo. En esa encuesta, mientras Miquel y yo seguiremos hablando, nos gustaría preguntaros lo siguiente. ¿Conocéis la diferencia entre ser cero neto y ser neutros en carbono? Podéis ir contestando en la pantalla derecha, en la parte derecha de la pantalla, como decía, en el penúltimo botón. Nosotros vamos a seguir la conversación y en unos minutos compartiremos los resultados. Miquel, ayúdanos a profundizar en eso. Me gustaría saber exactamente, para una entidad como Tríodos, para un banco como Tríodos, ¿qué supone ser cero neto? ¿Por qué es tan importante que un banco lo sea? ¿Y qué implica eso para otras industrias, para la economía? Porque siempre se ha dicho que el sector financiero es un sector con un enorme potencial para arrastrar al resto, para tirar del resto. Entonces, en esta materia, ¿qué supone que Tríodos haga esta apuesta de cara al conjunto de los sectores de la economía? Bien, pues ser cero neto es que las emisiones que generamos con nuestra actividad se compensen o se equilibren con las emisiones que absorbemos con nuestra actividad. ¿Cuál es la particularidad en el segmento de las instituciones financieras? Pues que por nuestra actividad normal, unas oficinas, donde las oficinas pues tienes tu gasto de la luz, tu gasto de papel, los consumibles de agua, pues estas emisiones que generas por la actividad
son irrisorias, son menos del 10% de las emisiones que genera la actividad bancaria si consideramos nuestras financiaciones. Las principales emisiones del sector financiero se producen por lo que la industria financiera financia. Esto en el argot del clima, pues las primeras por nuestra propia actividad directa son el alcance 1 y 2, esas de la electricidad y del agua, y las de las carteras financiadas son las del alcance 3, que es tan relevante en nuestro caso, ¿no? Más del 90%. En otras industrias como la del automóvil, pues la propia de su propia fabricación pueden ser las mayores de las emisiones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que en el sector financiero históricamente solo se ha trabajado en reducir las 1 y 2 y el sector financiero y la economía en general no se ha hecho cargo del alcance 3. Y yo creo que uno de los grandes aprendizajes de este siglo es precisamente que la economía está a la base del desarrollo de todos los sectores y la economía se tiene que hacer cargo del impacto de sus inversiones. Toda decisión económica tiene un impacto en lo que genera social y medioambientalmente, positivo o negativo, y por tanto nos tenemos que hacer cargo de eso y responsables. No nos podemos fijar solo en el retorno financiero, nos tenemos que fijar en ese impacto. La industria financiera al final, con sus decisiones de dónde invertir, favorece el desarrollo de sectores más contaminantes, con más emisiones o con menos, y por lo tanto tiene que estar a la base de esa transformación social, ¿no? Yo creo que en este siglo XXI hemos visto que las decisiones económicas son más difíciles y no tienen nada que ver con las del siglo XX, ¿no? Igual que cuando vamos al supermercado y compramos ese kilo de zanahorias, pues antes nos fijábamos solo en el precio y ahora resulta pues que tenemos que pensar si ese que estoy pagando por mi kilo de zanahorias, pues suficiente para pagar un salario digno al agricultor, si está además contribuyendo a contaminar o no el suelo en el que se cultiva y si es bueno para mi salud o no lo es. Y eso, con mis posibilidades, tomo una decisión. Es más complejo decidir en la economía hoy día con todo lo que sabemos y con las consecuencias que sabemos que generan nuestras decisiones económicas, y al sector financiero en otra escala le pasa lo mismo. Tiene que hacerse cargo y tiene que ser responsable y saber y conocer y explicar dónde está invirtiendo y cuáles son las consecuencias de sus inversiones. Muchísimas gracias, Miquel. Tenemos saludos ya aquí en la barra de comentarios. Nos saluda Tomás Conde, nos saluda Ignacio Sojo. Muchísimas gracias por vuestros cariños afectuosos. Y Sergio pregunta, ¿hay objetivos anuales para medir este acercamiento al cero neto? Sabemos que queremos llegar a 2035, pero sabemos... Yo creo que este es uno de los grandes logros o de los grandes retos, ¿no?, que tenemos que conseguir en estos próximos años. Todo empezó con objetivos al año 2050, sin hablar cuál es el camino que hay que seguir para llegar a ese objetivo. Y nos hemos dado cuenta, y en Glasgow también ha sido una de las grandes conclusiones, que no podemos esperar, ¿no?, que desde ya hay que empezar a actuar y que desde ya hay que empezar a reducir emisiones, que no vale solo con compensar, que hay que reducir y hay que fijarse esos objetivos. El primer paso para nosotros ha sido el de medir, y desde hace 2 años estamos midiendo nuestra huella de carbono. Del total de nuestro portfolio, desde el 2003 medimos nuestro alcance 1 y 2, desde el año 2019 medimos nuestro alcance 3. Ahora estamos fijándonos haciendo ese seguimiento de las mediciones, cuáles fueron nuestras emisiones en el año 21 con respecto al 20 y al 19, y vamos año a año poniéndonos el reto de mejorar, pero estamos en el proceso con Science Based Target de definirnos esos objetivos intermedios por sectores de aquí al 2030. Como algunos conoceréis, el protocolo con esta metodología es eso: primero fijarse el objetivo y luego ir fijando los compromisos anuales. Con lo cual, nosotros lo que hacemos hoy día es publicar nuestra huella, publicar nuestro impacto, tener un objetivo al 2035, y ahora estamos en el proceso de definir los objetivos intermedios.
Lo que sí hemos hecho es definir los pilares sobre los que vamos a hacer esta transición hasta el 2035, que son 4. El primero es el de reducir las emisiones de los lugares que ocupamos, los espacios físicos, las viviendas para los particulares y los espacios de trabajo en las empresas. Para eso, pues como algunos conoceréis, tenemos ya la hipoteca tríodos, que es un producto que vincula el tipo de interés a la eficiencia energética y que desde ahí incentivamos la mejora de la eficiencia de la vivienda. Cuanto más eficiente haces tu vivienda, menor es el tipo de interés y eso ayuda también a amortizar la inversión. Es una contribución y la financiación también de todas esas eficiencias energéticas. También para la parte de las empresas, pues estamos trabajando con todos nuestros clientes desde una propuesta de un producto de autoconsumo y de un plan de reforma de eficiencia energética para cada una de las empresas. No es sencillo para una residencia de la tercera edad, además de los desafíos que ellos tienen, el implicarse con la eficiencia energética, y entendemos que también es nuestro trabajo acercárselo y darles facilidades para que lo hagan, ¿no? Y yo creo que es una parte muy bonita de nuestro trabajo también, poner en contacto a los que saben del medio ambiente con los que saben de lo social e intentar que los unos aprendan de los otros. Pero el primer pilar es el de las viviendas y los edificios. El segundo pilar es el de la financiación de la agricultura y el capital natural, el intentar buscar esos lugares en los que podamos generar absorción, por una parte en la agricultura, que poco a poco va evolucionando hacia desarrollos de agricultura regenerativa, donde la distribución de los espacios en convivencia con la naturaleza o la gestión de los suelos están favoreciendo que sean actividades que poco a poco puedan ir ganando en capacidad de absorción. Y el gran desafío que yo creo que tenemos, que es el del capital natural, el de financiar la naturaleza, financiar la biodiversidad y proyectos que puedan generar esa absorción e incorporar todo ese valor que nos trae la naturaleza en la economía, cosa que hasta la fecha no hemos conseguido hacer y que creo que es el gran desafío que tendremos para conseguir estos objetivos en el 2030. El tercero es el de la energía, un sector clave en toda esta transición, en el que seguiremos invirtiendo en exclusiva en proyectos de generación de renovables, como llevamos haciendo en los últimos 40 años, y también en los desarrollos que hagan falta en las infraestructuras para generar una electrificación verde. Y el cuarto es quizás no una variable tan sectorial, pero que es igual de necesaria, que es la de acompañarnos en este movimiento e implicarlos en el movimiento, ¿no? El conseguir que esto no solo lo hagamos nosotros como banco, hacerlo con nuestros clientes, hacerlo con los reguladores, hacerlos con el resto de la banca, o sea, el trabajar todos en generar un movimiento efectivo en esta descarbonización de la economía. Muchísimas gracias, Miquel, por esta descripción tan detallada. Le estoy viendo los resultados de la encuesta. Y a la pregunta de si conocías la diferencia entre ser neto y ser neutro en carbono, pues un 78% dice que no conocía la diferencia, y un 22% sí. Con lo cual ya hemos aportado algo, hemos aportado conocimiento, que no es poca cosa. Muchísimas gracias a los que habéis participado. Enseguida os preguntamos de nuevo. Pero hay una pregunta aquí en el chat que me parece que es interesante y que conecta con una de las conecta con una de las preocupaciones más habituales cuando se presentan este tipo de iniciativas por parte de cualquier empresa y en especial de las financieras, ¿no? Nos pregunta Sergio, ¿se va a controlar aquellos proyectos que financian tríodos? Es decir, ¿qué se va a hacer en materia de intentar evitar el famoso greenwashing, ganar en credibilidad, dar la confianza a quien, dar la certeza, mejor dicho, a quien confía en tríodos en este proyecto, de que efectivamente estos proyectos cumplen esos criterios, etcétera? ¿Qué se va a hacer para eso? ¿Cómo se va a hacer? Sí, yo creo que es un tema súper importante, ¿no? En nuestro caso, y yo creo que en la credibilidad del movimiento en general, ¿no? En nuestro caso, yo creo que hay elementos que son clave. Uno es la transparencia. Nos venimos ya desde
nuestra historia con un compromiso radical con la transparencia y de hecho, como muchos sabéis, pues publicamos todos y cada uno de los proyectos en los que invertimos, con lo cual damos la posibilidad de que todo el mundo conozca en qué se está invirtiendo. Hacemos también un informe con una descripción detallada de la inversión en cada uno de los sectores y del impacto y de la huella de carbono, y todos esos son auditados y validados con una metodología de un tercero y con una metodología independiente, ¿no? El PCAF, el Platform for Carbon Accounting on Financial Institutions, es la metodología que nos da esa credibilidad sobre el cálculo de la huella, y el seguimiento con el Science Based Target también nos da esa visión de un externo, de una metodología reconocida, para que de lo que hablemos tenga, digamos, evidencias reales de qué es lo que... O que la buena noticia es que hoy día ya existen herramientas para medir la huella, ya existen herramientas para ir validando la consecución de los objetivos en esa transición, y esto es hoy día posible y en eso ya estamos reportando y se puede hacer, ¿no? Que muchas veces escuchamos que hay que esperar a que venga la regulación y este es uno de los grandes riesgos, ¿no? Que entendamos que la regulación vaya a sustituir la responsabilidad. Como hablábamos antes, creo que ya vivimos en un mundo donde el sector financiero tiene que hacerse cargo de su responsabilidad social y del impacto de sus decisiones en la sociedad, y por tanto no es necesario esperar a que la regulación nos diga lo que tenemos que hacer. Ya sabemos lo que nos pide Glasgow, lo que nos ha pedido Glasgow, lo que nos pide el Acuerdo de París, ya existen herramientas para empezar a trabajar. Por supuesto, ya se pueden empezar a tomar decisiones. Ya se puede empezar a decir que desde hoy o desde mañana no invierto en la economía de los combustibles fósiles o desde otro tipo de decisiones, ¿no? Y el gran riesgo de este greenwashing es que pospongamos estas decisiones al año 2050 y no tomemos acción hoy día. Así que uno de esos grandes retos es exigir la transparencia en lo que se está haciendo desde ya, exigir, como bien preguntabais, esos objetivos en el corto plazo y con qué metodología se están haciendo. Llevamos ya unos cuantos años recibiendo nuestra factura de la luz, ¿no? Con de dónde viene mi energía, si es nuclear, si es de carbón, si es de renovables, pues oye, ¿por qué no en nuestro extracto del banco recibimos cuánto de mi dinero se está invirtiendo en el sector renovable, cuánto en otro, y podamos tener un poco de transparencia, que es lo que hace el banco con nuestro, que es lo que hace el banco con nuestro dinero, ¿no? Y yo creo que esa transparencia es necesario exigirla ya. Bueno, pues yo creo que lo tienes muy claro y lo explicas muy bien, ¿no? Esto hay que empezar a exigirlo ya. Pero entonces vamos a preguntar también a los que nos están viendo y lanzamos así la segunda encuesta que hemos visto que os gusta, esto de opinar, ¿no? Como es habitual. Pregunta clave. ¿Qué crees que es más necesario para que haga tu banco para evitar el greenwashing? Y se nos ocurrían tres opciones, tres posibilidades. Una de ellas, priorizar la medición de emisiones como cuestión fundamental. La segunda, realizar informes muy detallados, que me manden informes muy detallados de estudios que han hecho de las inversiones, aunque eso tenga un coste para mí, porque efectivamente esos informes no se hacen solos, hay mucho trabajo detrás. O tercera cuestión, a raíz de mis productos contratados. Son tres opciones. Seguro que las tres son importantes, pero decidnos cuál sería para cada uno de vosotros la más importante. De esa manera creo que podemos entender muchísimo mejor por dónde van las inquietudes, por dónde van los intereses, etcétera, etcétera. Y Miquel, vamos a pasar al otro lado, porque hemos estado hablando de entidades financieras, de qué hay que hacer, de qué se debe hacer, de qué se puede hacer, de qué es lo que la ciencia facilita ya hacer, que decías muy bien, ya se puede medir muchas cosas que antes era mucho más difícil. Pero vámonos al otro lado, al lado de los ahorradores, de esos ahorradores, esas personas ahorradoras que nos siguen, que sabemos que tienen interés, que tienen, por supuesto, sensibilidad, cada día están más comprometidos con este tipo de políticas en el ámbito financiero. ¿Qué tienen que reclamar a sus bancos estas personas? Bueno, lo primero, daros mucho ánimo porque como punto de partida fácil, tomar una buena decisión todavía no está. Como hemos dicho, la transparencia no es, digamos, la seña de identidad de este sector todavía.
las regulaciones que van llegando pues nos generan cada vez más información, pero una información que todavía no nos ayuda a tomar una buena decisión. Casi nos confunde más por la cantidad de cifras y números que hay que nos ayude a tomar una decisión. Que, hay que prepararse un poquitín, hay que ser exigente, pero también, como decíamos antes, saber que las decisiones en este siglo son un poquitín más complejas, ¿no? Porque es verdad que todo el mundo está haciendo un esfuerzo por mejorar, todas las organizaciones están haciendo un esfuerzo por mejorar, pero algunas lo hacen al ritmo que a ellos les interesa y otras lo hacen al ritmo de la necesidad que tiene cumplir con ese compromiso que tenemos todos con el clima, ¿no? Entonces tenemos que ser exigentes como ahorradores y como consumidores, y yo lo diría como a tres niveles. Primero, a nivel de la institución y de la organización, ¿no? Tenemos que entender cuál es la propuesta del banco o el compromiso del banco de verdad como el clima, con el clima, o de la institución financiera con el clima. Y para eso yo creo que tenemos algunas claves, ¿no? Primero, como decíamos, saber si hablan en esos compromisos, si se habla del alcance 1 y 2, de esa parte no relevante de las emisiones, o si se incluye la parte 3, y cuando nos hablen de sus compromisos con el clima, entender si es la parte abarcante y relevante o solo una de ellas. Segundo, cuando se habla de los compromisos, si se habla del 2050 y solo del 2050, pues es en este momento ya un tipo de compromiso un poco vacío de valor, porque allí ya habrá que estar sí o sí, no hay una contribución adicional. Esto es donde hemos dicho que vamos a estar todos, pero no me estás explicando qué haces tú desde hoy. Tenemos que ser capaces de entender qué hace el banco desde hoy en esos compromisos por el... Cuando nos hablan de las inversiones verdes, pues también saber entender que las inversiones verdes, bien, pero de lo que se trata es de reducir emisiones. Las emisiones verdes evitan que se emitan nuevas emisiones, pero no reducen emisiones. Lo que sabemos es que necesitamos que se nos cuente la historia de lo verde y de lo que se reduce. En ese sentido, la huella es una clave importante para evitar el procrastinar, ¿no? que hablábamos antes. Así que no solo lo que haces, sino qué estás dejando de hacer para evitar que esto siga pasando. Segundo es a nivel del producto, ¿no? que yo creo que también cuando vamos al banco tenemos en general muchísima, al banco, a la institución financiera, mucha información sobre la rentabilidad de los productos, pero poca información sobre el impacto. Necesitamos equilibrar esa información entre el impacto, igual que decíamos con la zanahoria, ¿no? Pues el precio y todo lo que genera con el agricultor, con el suelo y con la salud, pues aquí lo mismo, saber cuando se invierte qué rentabilidad me da, pero en qué se está invirtiendo y si en que eso lo que se está invirtiendo es lo que yo quiero, ¿no? No es lo mismo pensar primero en la rentabilidad y luego en el impacto, es decir, cuánto quiero ganar y a costa de qué, que pensar qué es lo que quiero que se haga con mi dinero y cuál es el retorno razonable que puedo recibir. Primero el impacto y luego la rentabilidad. Y esta es también, yo creo que una decisión individual importante de cada uno con sus finanzas, ¿no? Cómo combina el criterio del impacto y de la rentabilidad en sus decisiones y cómo se informa para poder tomar buenas decisiones en esto. Los prospectos de los productos muchas veces son muy interesantes, pero creo que la mejor prueba del algodón siempre es preguntar a nuestro, digamos, asesor financiero, sea nuestro bancario o sea nuestro asesor. Y si tenemos mucha información sobre lo financiero y poca sobre el impacto, pues ya sabemos que la relevancia del impacto de ese producto es moderada. O sea que aunque no sepamos mucho de leer prospectos, cuando uno habla con la persona que le está aconsejando, ya puede medir si tiene información suficiente para tomar una buena decisión o no. Y tercero, pues ser exigentes con nosotros mismos y como ahorradores, pero como ciudadanos tener nuestro propio plan de reducción de emisiones, ¿no? Ya es lo que nos faltaba con todas las cosas que tenemos en la vida, pero sí creo que cada uno de nosotros tenemos que empezar a tener nuestro plan de reducción de emisiones. Si queremos que las cosas cambien, que los bancos cambien, que las empresas cambien, tenemos que empezar por cambiar nuestros hábitos nosotros mismos. Pues fíjate que hemos hablado del banco, el ámbito privado, en este caso financiero, empresarial. Nos vamos ahora a esa responsabilidad individual y nos lanza Francesc una pregunta que da en la línea del tercer factor que falta, ¿no?
que nos dice Francés, ¿hace falta involucrar más a los actores políticos? Porque legislar es una de las claves. ¿Estáis de acuerdo? Y efectivamente, todo esto que vosotros estáis planteando en este programa One to Zero está muy alineado con las políticas europeas, con las políticas que se están poniendo en marcha aquí en España también, de transición ecológica. Todo esto que tenéis y que planteáis, ¿tiene algún tipo de coordinación? ¿Está en comunicación? ¿Está articulado con los gobiernos o con otro tipo de actores? Ujú. Tiene muchas aristas lo de la regulación, ¿no? Yo creo que la más positiva y probablemente novedosa de tiempo ha sido que los reguladores europeos con el paquete de finanzas sostenibles han ido por delante de la sociedad y del sector financiero, ¿no? Y tenemos una propuesta regulatoria realmente atrevida y transformadora del sistema financiero. Digo una propuesta porque todavía, como sabéis, nos quedan algunos pasos como en la taxonomía, que luego podemos hablar de ello, ¿no? Pero es verdad que hay todo un impulso con ese plan de finanzas sostenibles de transformar la economía y las finanzas, y que el regulador, desde ese sentido, tiene yo creo que dos grandes contribuciones. Una es alinear y acelerar la transformación, y dos, dar la estabilidad del medio plazo, ¿no? Es decir, vamos en esta dirección y voy a ir facilitando que las reglas del juego puedan ir lo más rápido posible. Pero a veces confundimos, desde mi punto de vista, este rol de regulador de facilitar y de crear un buen marco de juego con lo que comentábamos antes de la responsabilidad fiduciaria que tienen los activos y las instituciones financieras de hacer un buen uso del dinero, no solo desde un punto de vista financiero, sino también desde un punto de vista del impacto social. Y creo que esa responsabilidad y ese compromiso es lo principal y lo esencial para conseguir el cambio, y que el marco regulatorio tiene que ayudar para que esto pase. El marco regulatorio está tardando y probablemente todavía tarde, ¿no? En concretarse. Y no podemos esperar 3 años o 5 años a que el marco regulatorio esté consolidado, ni podemos ni necesitamos para empezar a tomar Así que bienvenido sea el marco regulatorio, que por favor no sustituya la responsabilidad que necesitamos tener todos sobre el uso del dinero, cada uno sobre el suyo, y los responsables de las instituciones financieras que gestionan más, mucho más, y yo creo que no esperar, ¿no? No esperar a que eso pase para actuar, para empezar a actuar. ¿Compartís también este tipo de experiencias con otros ámbitos del sector privado, con otros bancos, con otras empresas? Uh-huh. Pues mira, yo creo que ahí también se ha producido un proceso de gran cambio, ¿no? Desde el año 19, yo creo que el sector financiero dio un paso importante, que es empezar a reconocer este papel más allá de gestionar las finanzas como desde la parte de la rentabilidad, y empezar a incorporar la disciplina del impacto en las decisiones financieras, ¿no? Y en la COP, que tuvimos la gran oportunidad de tener aquí en Madrid, pues el sector financiero español firmó un compromiso por el clima, el 95% del sector financiero, que fue un primer paso de reconocer públicamente ese compromiso de vamos a actuar en esta dirección. El siguiente paso en ese trabajo conjunto con el sector financiero está siendo el de empezar a medir. El año pasado se trabajó mucho en las distintas metodologías que existen para ayudar a los bancos a elegir cuáles pueden ser efectivas. Nosotros, como Tríodos, pues en el año 16 fuimos fundadores de esta PICAP, de esta metodología de medición de la huella del sistema financiero, y hemos compartido nuestra experiencia y esa metodología con el resto del sistema financiero español, y en eso se está en este momento, el ver cómo medir. Y el siguiente paso, que es un paso para este año y el año que viene, es el de establecer los objetivos a nivel todas las instituciones en el sector. En ese compromiso se comprometen las instituciones a definir cuáles son sus objetivos de reducción de emisiones, ¿no? Y
Yo creo que como proceso está bien y el gran desafío que tendremos es si esa fijación de esos objetivos, si la calidad de esos objetivos y la relevancia de esos objetivos es buena o no lo es. O sea que hay una colaboración, es un proceso que no va todo lo rápido que necesitamos que iría y que todavía es verdad que nos falta pasar la prueba de la calidad de los objetivos que nos ponemos como sector en general, ¿no? Y el que a estas alturas las decisiones estén un poco condicionadas a la regulación, pues es también una línea de preocupación, ¿no? De cuánto de proactivo va a ser el sector financiero o cuánto de dependiente de la obligatoriedad de la regulación va a ser. Así que ahí hay una tensión entre cambiar con todas las cosas que se están haciendo en asumir la regulación, la efectividad del cambio todavía no la podemos percibir o no la vemos, ¿no? Ujú. Bueno, tenemos ya los resultados de esa segunda encuesta que hemos lanzado, Miquel. Te recuerdo que la Ujú. pregunta era, ¿qué crees que es más necesario que haga tu banco para evitar el greenwashing? ¿Tú cuál dirías que ha podido ganar? No lo mires, no mires, no hagas trampa. Porque Pues tenemos hombre, un doble empate. pues yo Dime, dime, a hubiese ver. dicho que la de las emisiones. Bueno, pues no sé si lo has visto o no, pero efectivamente la medida que habéis votado como la más importante es la que planteábamos en primer lugar, priorizar la medición de emisiones antes de nada con un 48% de los votos. Pero ojo, porque el 46% ha optado por que me informen cada mes de las emisiones a raíz de mis productos contratados. Obviamente, en el mundo real, una cosa probablemente tiene que ver con la otra y son equiparables, pero a la hora de es curioso, ¿no? A la hora de decir qué es lo más importante, están prácticamente empatadas. Y solamente un 6% realizar informes muy detallados, aunque eso suponga un coste para mí, ¿no? Ujú. Entraremos aquí en ese mundo de cuánto estamos dispuestos a pagar para que las cosas se hagan mejor, pero yo creo que ese es otro debate. Bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis participado porque nos ayuda a entender, nos ayuda a profundizar en todo esto. Y Miquel, habla nos un van poco llegando de esa necesidad preguntas de de medir cuestiones. cosas que entendamos, ¿no? Cristina, que estamos un poco hartos también de ver tanta Exacto. información y de no entender nada. Y yo leo aquí un poco eso de dime una cosa que sea representativa y que yo pueda entender. Mm. Efectivamente, justo. Y que la transparencia a veces se confunde, ¿no? Y en realidad yo creo que lo que estamos buscando en la ciudadanía hoy en estos temas es claridad. Ujú. Porque muchas veces a base de transparencia lo que se genera es mayor confusión. Por ejemplo, un exceso de datos, un exceso de información, donde no se consigue clarificar, sino que lo que se hace es inundar a datos o inundar a información que lo que hace es hacer todo mucho más borroso y mucho más confuso, ¿no? Sin embargo, lo que se está Ujú. buscando es claridad. Por lo Ujú. tanto, yo creo que también es una de las cuestiones que nos están planteando todo esto, ¿no? Te comentaba, Miquel, que van llegando por aquí preguntas interesantísimas todas. Yo creo que nos va a ir dando tiempo a ir metiendo casi todas, pero hay alguna clave, ¿no? Hay varias que preguntan por el tema de la compensación de emisiones. Por ejemplo, Manuel Gómez dice, ¿qué iniciativas de compensación contempla Tríodos para complementar aquellas acciones de reducción no cubiertas con las iniciativas anteriores? Ujú. O Pues Luis, en el mismo sentido, sí, bueno, por agrupar un poco, ¿no? En el mismo sentido, Luis Verges. Dice, quería preguntar acerca de la compensación de CO2 a través de proyectos naturales sumideros de carbono, en este caso. La ujú. experiencia de Tríodos Valle en esta materia, si es que la tiene, y cómo funciona ese mercado desde el punto de vista de Tríodos. Ujú. Cuéntanos sobre las acciones, Miquel. Sí, yo creo que es interesante el informe nuestro de la huella, ese que publicamos y está disponible en la web. Ahí vemos cuál es la huella de nuestra actividad, ¿no? Y ahí aparecen las emisiones que emitimos, aparecen las emisiones que absorben nuestras inversiones y las emisiones evitadas. Primeras, las que Ujú, siempre son claras, las absorbidas son aquellas, fundamentalmente en nuestro caso, vienen de dos sectores, de ese sector de la agricultura regenerativa y de la actividad de reforestación que estamos financiando. Esas son las dos actividades que en este momento estamos siendo capaces de financiar y que absorben emisiones. Y tercero, en ese bloque de las emisiones evitadas, las emisiones pues que
tienen por financiar renovables en lugar de financiar generación con combustible. En el futuro, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos reducir las emitidas y ya os hemos dicho las medidas que teníamos en esos sectores e incrementar las absorbidas. Y en el incremento de las absorbidas es donde, como decía, tenemos el gran desafío de la innovación, ¿no? Cómo conseguir en esos dos ámbitos, en el de la conservación de la naturaleza y en el de la agricultura, incrementar la capacidad de absorción. Ahí estamos pues viendo experiencias casi ya de carácter innovador, pues desde ir a basar negocios en esas ingresos por su absorción de CO2, si conseguimos o no que se vaya consolidando este mercado de CO2 y que tengamos una manera de favorecer la financiación de la conservación y, por tanto, poder generar más actividad en ese ámbito, y lo mismo en las prácticas de la agricultura, ¿no? Esos son los grandes desafíos que en este momento tenemos. Tenemos una trayectoria, ¿no?, de ver cómo financiamos los espacios naturales y reducirlo a pues ponemos una instalación de ocio, de turismo, y con eso conseguimos poner en valor, pero tenemos que pasar, ¿no?, de esa visión quizás un tanto simplista a ver cómo la propia biodiversidad y el valor de la biodiversidad y el valor de la naturaleza se pueden reconocer para conseguir que esa actividad económica juegue en el ámbito de la economía, ¿no? Y de momento esos mecanismos de emisiones de precio del CO2 pues vienen mostrándose con todos sus digamos desafíos como lo más efectivo para conseguir que se puedan financiar este tipo de actividades. Estupendo. Se había cortado un momentito la conexión, pero ya ha recuperado. Ya está. Aparte de esto, de esa cuestión de la compensación, que yo creo que es un clásico, ¿no?, en esta materia de la neutralidad climática y demás, hay otro clásico que también aparece aquí en forma de preguntas, que es lo que tiene que ver con los cuadros de mando, ¿no? Indicadores, cuadro de mando. Mariano Munuera nos dice: ¿tiene Tríodos un cuadro de mando que publicite el seguimiento del logro de estos objetivos? Y en la misma línea, Teresa Juler Pérez dice: ¿sería posible contar en la web de Tríodos con un cuadro de mando que nos permitiera tener acceso a los indicadores de impacto de nuestros productos o servicios bajo demanda y anual, mensual, etcétera, para poder abordar nuestro sistema de gestión de triple balance, incluyendo las finanzas? Claro, dice Teresa, cogiendo, yo creo, ese guante que Miquel lanzaba de decir, también la ciudadanía, cada uno tiene que hacer su plan de reducción de emisiones, ¿no? Entonces entiendo que con esta lógica Teresa dice: bueno, ayudadnos con un cuadro de mando en la web que nos permita conocer cómo van nuestros productos o servicios, ¿no? ¿Cómo lleváis esto de los indicadores y de los cuadros de mando? Primero, permíteme que vuelva un poco a la pregunta anterior, porque yo he hablado en la parte positiva de las compensaciones, ¿no?, en el que yo creo que en ese escenario del 2035 todavía vamos a tener sectores que van a emitir, como lo decíamos, el sector social y el sector cultural, y vamos a necesitar sectores que absorban. No podemos dejar de atender las actividades sociales y eso lo vamos a tener que equilibrar. No, la compensación no la entiendo, no la mencionaba como eso, como una excusa para no reducir emisiones, sino como una necesidad para poder seguir financiando el desarrollo más completo de la sociedad. Pero os doy a muchos la razón de que hay un gran riesgo de que la compensación se utilice como un mecanismo para no cambiar nada, seguir contaminando y no reducir emisiones, ¿no? Y eso, digamos, lo dejamos fuera de esta conversación porque el objetivo principal es reducir y solo compensar en aquellos casos en los que lo digo por si acaso se entendía mal el punto anterior, que es verdad que es una de las prácticas, digamos, más convencionales en todos los compromisos que se están publicando ahora. Hacer un compromiso vago de que en el 2050 ya compensaré porque existirá una tecnología que sea posible para hacerlo, ¿no?, y no tomar ninguna decisión de reducción. Dicho esto, moviéndonos a lo de los indicadores, como os decía antes, nosotros ahora tenemos los indicadores de la huella de emisiones emitidas, absorbidas y evitadas,
y tenemos también unos indicadores claros de intensidad de carbono en cada uno de los sectores. Y esos son públicos en nuestra web, en nuestro informe de la huella de carbono, y esos son también los que nos ayudan a fijar la estrategia, ¿no? A dónde ir primero. Primero vamos a aquellos sectores que tienen más, aquellos sectores que tienen mayor intensidad de carbono, y favorecer las intervenciones en el diseño de los productos y servicios para eso. Ahí está la hipoteca Triodos, ahí está el producto de la financiación del autoconsumo, y ahí está también una herramienta que ponemos a disposición de todos los clientes del banco y que está en abierto también para no clientes, que es el ecómetro de uso de vivienda, ¿no? Una herramienta para que puedas tener una imagen de cuál es la huella de tu vivienda, cuáles son las intervenciones que necesita la vivienda para reducir la huella, y luego pues si es una intervención de cambiar las ventanas, pues sabes que esa es la más efectiva y puedas pedir financiación y resolver esa necesidad. Además, también estamos trabajando mucho en convenios con terceros, con generadores o comercializadores de electricidad verde, para favorecer que no solo sea la intervención en la vivienda, sino también en los contratos de energía, que puedas reducir tu huella por la reducción de energía, y hacer en ese sentido alianzas que tan necesarias son para que no solo cambies tus finanzas, sino que puedas cambiar tu energía, ¿no? Y poneros más fácil a todos el que ese cambio pueda pasar. Y por último, también una opción de compensación con Ecodes, que muchos conoceréis, para que en caso de que no puedas reducir tu huella, pues al cabo del año tomes una decisión. Porque hay una parte importante en el desarrollo de los productos y servicios para conseguir esa reducción de la huella a nivel individual. Y en cuanto a daros herramientas de huella a cada uno de vosotros, estamos trabajando en ello. Tenemos ahora dos grandes proyectos en marcha, uno para empresas, para ayudar a medir el impacto global. Es verdad que no solo en temas de carbono, también en los ODS en general, y tener un diálogo con cada uno de nuestros clientes sobre cómo y que tener una herramienta, cómo están trabajando en cada uno de los ODS, y que nos ayude a todos a trabajar en la mejora de esos ODS, y si todo va bien a finales de este año, pues podremos tener la lista. Y otra digamos, para los particulares, para efectivamente comunicar la huella de vuestros productos de ahorro y de inversión con nosotros, ¿no? Que tengáis esa información sobre la huella de carbono lo antes posible. Ya tenéis, o ya está disponible, la de la transparencia, y ahora en breve, a través de la aplicación web del móvil, tendréis acceso a la huella de carbono de los productos de ahorro. Así que con un poco de suerte, con la tecnología de nuestra mano, que siempre trae alguna sorpresa, ya en el móvil se podrá ver, como decíamos, el impacto y el retorno financiero, y empezar a tomar decisiones con un poquito más de información. Pasar de la transparencia a la gestión del impacto, ¿no? Ese sería el paso que queremos dar este año. En transparencia hemos avanzado muchísimo, y en ayudar a gestionar el impacto estamos con los productos y con la medición también intentando daros más información. Bueno, pues vamos avanzando, no solamente transparencia, sino también gestión de ese cambio. Miquel, están llegando preguntas de temas que son muy de actualidad, que son muy de cosas que se están debatiendo, ¿no? Una que Ariel Dublo, pregunta por el decrecimiento. ¿Qué opina Tríodos del decrecimiento como estrategia para poder alcanzar esos objetivos de no pasar nunca los 2 grados, a ser posible el 1,5? Pues mira, yo siempre he sido, yo diría dos cosas. Una, que el crecimiento en sí no es un objetivo, y dos, que el desarrollo sí. La sociedad está en continua evolución y en continuo desarrollo. Cada persona tiene algo de valor que contribuir con sus capacidades, y eso significa que generamos valor cada persona cada día. Y desde ahí es de donde yo creo que tenemos que partir. La iniciativa y las capacidades de las personas traen valor y generan economía. Que esa economía genere crecimiento, pues per se, pues no tiene ningún sentido, porque entonces empezamos o nos equivocamos en este camino en el que estamos de hacer dinero del dinero. Yo creo que el crecimiento basado en hacer dinero del dinero
nos ha llevado a donde estamos ahora, y una economía basada en la generación en una economía real venida del valor que aportan las personas, lo veo muy saludable, ¿no? Creo que el desarrollo de la economía de la cultura es infinito y, sin embargo, ¿qué tiene eso que traducirse en un crecimiento de la economía financiera? Pues probablemente ninguno, ¿no? Entonces, ¿cómo desacoplamos esas dos realidades? ¿Cómo separamos esa economía real? Siempre tiene que seguir generando valor para las personas, de la economía financiera, que efectivamente necesita acotarse o separarse de la economía real, porque si no la contamina. Ujú, clarísimo. Y también tema de actualidad como pocos, Alberto pregunta una de las cuestiones del millón. ¿La energía nuclear es verde? Pues los residuos de la energía nuclear no son verdes. De Ujú, vista de la taxonomía, y vemos lo que busca la taxonomía como herramienta de clasificación, de generación de, por una parte, de reducción de emisiones y por otra, del famoso do not harm, de no crear daño, de no generar ¿el daño, indicativo? yo creo que la clasificación claramente tiene que ser distinta. Si ya tienen que luego formar parte o no de una transición, es otra discusión diferente, ¿no? Pero creo que cometemos un error si las ponemos en el mismo lugar y les damos la misma cualificación, porque no la tienen desde un punto de vista de impacto. Y creo que es uno de los Ujú, grandes riesgos, ¿no? Que todo este plan de finanzas sostenibles pierda la credibilidad porque no respetamos, digamos, digamos, la parte más científica y la parte más vinculada con el desafío que queremos gestionar, con la transición que queramos hacer. La transición la tendrá que diseñar cada país, pero el marco, digamos, de clasificación tiene que ser distinto y no pueden jugar en la misma liga una solución y la otra, porque una trae un valor y la otra trae otro. claro. Se van acumulando las preguntas. Se nota que el debate está vivo, que hay inquietud y que hay ganas de saber, pero el tiempo corre inexorablemente. Entonces, vamos a intentar ser breves. Por favor, que nadie se quede con ganas de preguntar nada. Todo el mundo que quiera que lo deje en este apartado de la página web. Y intentaremos ser sintéticos también en las respuestas para dar cabida a todos. Nos pregunta Manuel Gómez. Hay un freno, dice, tradicional a las inversiones en activos sostenibles en España. ¿Cuál es la visión de Triodos en este sentido? ¿Qué está pasando en este país con este tema? Bueno, yo creo que el mayor freno es que ahora mismo estas dos, ¿no? Uno, que no jugamos, no se juega en las mismas, en el mismo terreno. Hay un desafío que conseguir por las nuevas tecnologías, que otras ya están maduras y, sin embargo, no se está poniendo en valor lo que siempre hemos dicho, las externalidades que una evitan y las que otras no. Entonces, tener que competir en un terreno de juego con diferentes reglas no favorece el desarrollo de lo nuevo. Y es imprescindible que ya existan medidas que reconozcan el valor de unas y el valor de otras si queremos acelerar la transición. Ujú. Y luego Fenomenal. la Y otra, si me permites, es esa otra visión donde una cosa es lo verde y otra es pasar de esa concentración en unos pocos a la diversidad y a la distribución, a esa famosa democratización de las empresas, ¿no? Hemos dado un paso de gigante en la conciencia y en la determinación de ir hacia lo verde, pero no existe todavía ningún paso real en distribuir esos sectores y distribuir ese papel entre muchos. La democratización de los sectores. mm, democratización de los sectores, clave. Patricia, otra pregunta que también yo creo que es uno de los temazos de fondo en estos momentos. Dice, vi la película Banking Nature sobre el precio de especula con la naturaleza en los mercados financieros y los ardides de las compañías para contaminar con las conciencias tranquilas. Me quedé muy preocupada
con la estrategia de darle valor financiero a la naturaleza. Vaya temazo, ¿eh? Pues es un temazo que yo creo que de momento nadie tiene una respuesta única que no tenga pros y que no tenga contras, ¿no? Hay un riesgo real de empezar a especular con la naturaleza, pero yo, por lo menos nuestra experiencia desde la actividad que hacemos, hay una necesidad de poder reconocer el valor de la naturaleza y de la biodiversidad y de poder incorporarlos en la actividad de nuestro día a día, ¿no? Y la idea que hemos visto hasta ahora, o la más efectiva, la que está consiguiendo cambiar las conductas, es la del precio del carbono. Tiene riesgos, pero hasta la fecha, desde la experiencia, es la que está consiguiendo que las cosas cambien. Así que yo creo que es un acelerador del cambio con el que hay que ir con cuidado, pero ahora mismo, si no activamos esta palanca, no estamos viendo otras palancas efectivas para acelerar. Está claro. Bueno, me te dicen por aquí las compañeras que toca ir cerrando, qué pena, porque es que además cada una de las preguntas que se han ido lanzando, cada uno de los temas que hemos ido tocando, darían para una sesión de estas entera. Pero no me gustaría que nos fuéramos sin aclarar un par de cuestiones. Primero, nos preguntaba antes alguien, que ahora mismo no veo por aquí el nombre, ahora lo busco, que son las emisiones de alcance 1, 2 y 3. En aras de ahorrar tiempo, lo que hacemos, Juan Carlos Alonso Gallego, es remitiros a la web de Triodos, triodos.es. Allí en su informe anual hay un apartado donde se explica detalladamente cuáles son esa forma de medir que tenemos las emisiones, ¿no? Alcance 1, alcance 2, alcance 3, Miquel antes lo ha nombrado así por encima, pues ahí podéis profundizar en cada uno de los conceptos. Y antes de irnos, Miquel, nos hablabas al principio de este proyecto As One to Zero, nos contabas todo lo que supone para el banco, la estrategia, el impulso, la apuesta que significa, pero nos has dado una fecha, que es 2035. Entonces, como esto de la sostenibilidad consiste mucho en mirar a corto, mirar a largo e intentar anticiparse, yo te pregunto, ¿y a partir de 2035 qué? Porque aunque no nos lo parezca, 2035 está a la vuelta de la esquina. Faltan 4 días, ¿no? Entonces, ¿qué pasa el día así? ¿Cuáles son los planes de futuro? Bueno, ya solo ponerse a pensar en el 2035 es muy exigente, ¿no? Con lo difícil, como dices tú, que es pensar ya solo en lo que pasará dentro de 6 meses. Eh, pero yo creo que después del cero neto viene el famoso, el absolute cero, ¿no? El cero absoluto, que ya lo estamos viendo en algunos, en el de la vivienda, donde se trataba de reducir las emisiones, pero ya hay viviendas que son per se no emisoras y algunas incluso absorbedoras de carbón, pues nos tocará ir empezando a trabajar por sectores y por diferentes casuísticas en buscar esa mayor autonomía en el ser absolute cero en cada una de las cosas, ¿no? El evitar un poco más la compensación y pasar al cero. Ahí es nada. Bueno, pues si el objetivo a 2035 parecía ambicioso, el siguiente no es más, pero es que no queda otra. Que nos va la vida en ello, con lo cual no hay más remedio, ¿no? Bueno, pues hemos cumplido la hora, no queremos robar más tiempo a nadie ni abusar de la paciencia de nadie. A mí me gustaría terminar con este mensaje de decisión. Aquí sí lo que se ha planteado y lo que se ha presentado es una apuesta clara de futuro, es una apuesta contundente, con mecanismos de transparencia, con mecanismos de medición que permiten comprobar cómo se va avanzando. Además, en un sector como el financiero, que como hemos recordado a lo largo de la sesión y como sabe todo el mundo que hoy nos está viendo, es un sector fundamental para la transición ecológica. Por lo tanto, en ese sentido, mis felicitaciones a Tríodos por haber sido tan valientes de tomar esta iniciativa. Gracias, Miquel, por prestarte a contarlo y a contarlo así de claro y así de bien. Lo decíamos al principio, estos temas no son fáciles de contar y creo que se ha entendido perfectamente. No obstante, me dicen desde el Departamento de Comunicación de Tríodos que cualquiera que tenga una duda o que se haya quedado con algún tiempo a trasladar,
que por favor que pueden hacer @triodos.es. Y yo aprovecho para agradecer la invitación que desde Triodos me hacían para compartir este ratito de charla con Miquel, agradecer a todo el mundo que nos está viendo, que ha participado en esta conversación, y a los que nos verán, porque este vídeo se recibirá en unos días y quedará colgado en el canal de YouTube de Triodos, y agradecer de forma muy especial a los departamentos de comunicación y marketing de Triodos Bank, en concreto en las personas de Carmen Solís y Almudena Delgado, como dos de las personas que conforman ese equipo, que me consta que es mucho más amplio, generalmente mujeres y generalmente detrás de la pantalla, de forma que no se les ve y no se les puede agradecer públicamente, pero como todos y todas sabemos, sin ellas sería imposible que nada de todo esto se pudiera hacer. Así que Carmen, Almudena, en representación de todo el equipo, y Miquel, en representación de Triodos Bank, gracias por seguir trabajando en la área de la sostenibilidad, gracias por ponérnoslo cada vez más fácil y gracias por invitarnos a conversaciones como estas que nos ayudan también a entender muchísimo. Muy buenas tardes.